Capítulo 31. La propuesta de Metternich carecía de sentido excepto para sus partidarios, mientras que otros parecían no haberla escuchado. En aquella época, abolir la servidumbre era arriesgado. Incluso si se trataba de una operación pequeña y errónea, era muy posible que los nobles locales se rebelaran. A lo largo de la historia, siempre ha sido fácil tomar los intereses de los demás, mientras que es difícil renunciar a los propios. Además, para restaurar la confianza en el mercado, había mucho más que hacer que simplemente abolir la servidumbre. Por ejemplo, también era necesario abolir una serie de privilegios de la nobleza, y quizás incluso redistribuir sus tierras. De lo contrario, ¿de dónde provendría el poder adquisitivo de los siervos? Solo aboliendo esta serie de restricciones desfavorables al desarrollo económico, reduciendo aún más el costo de circulación de las mercancías y liberando un mercado mucho más grande, este país podría librarse de la crisis económica. Una concesión tan grande, incluso si algunos estuvieran de acuerdo en hacerla, tal vez no hiciera ninguna diferencia. Era imposible unificar a la clase noble. Se podía discutir la abolición de la servidumbre, pero dividir sus tierras simplemente no era negociable para ellos. Aún así, tal vez el dinero suficiente podría reunirlos en torno a la mesa. Todavía era posible cancelar los privilegios de los nobles, pero tomaría tiempo, paso a paso, y cualquiera que quisiera resolverlo de un solo golpe solo podría fracasar. La otra opción era que se pudiera desarrollar aún más la productividad de la tierra y que el gobierno pudiera pagar para rescatar sus tierras. Mientras el ejército siguiera bajo el control de los nobles, era imposible adoptar medidas coercitivas. Metternich seguramente no se atrevió a utilizar estos medios radicales. Como mucho, se limitaría a abolir la servidumbre y a liberar las fuerzas productivas del pueblo. Primer ministro, si anunciamos ahora la abolición de la servidumbre, quizá mañana reciba noticias de la independencia de Hungría. Dijo el archiduque Luis con irrespeto. La abolición en la que insistió Metternich fue aún fructífera. En 1848, muchos nobles austríacos habían liberado a sus siervos. Sin embargo, esta situación se limitaba al núcleo de Austria. El gobierno de Viena era relativamente estricto con los gobiernos locales. Tras la promulgación de la orden de abolición, el gobierno realizó numerosas obras para la nobleza. Esta fue también la razón por la que Metternich no era popular. Muchos nobles austríacos, incluida la familia real, tuvieron que liberar siervos para mantener su honor. Los nobles locales eran diferentes. Al igual que los emperadores locales, a menudo aceptaban los documentos del gobierno central como si fueran papel higiénico, por lo que el gobierno de Viena no tuvo la determinación de mantener su resolución. En algunos casos, el primer ministro Metternich incluso utilizó la abolición de la servidumbre para intimidar a los nobles húngaros y obligarlos a hacer concesiones políticas. La abolición de la servidumbre en aquella época podía realmente satisfacer a los capitalistas. Sin embargo, el problema era que los húngaros iban a rebelarse y también podían producirse rebeliones en otras regiones. Que el gobierno pagara para compensar las pérdidas de los nobles era impensable. En aquel entonces, las finanzas del gobierno central austríaco apenas lograban equilibrarse, y si había superávit, este iba a pagar a los bolsillos de los capitalistas. Señores, podemos hablar de este asunto más tarde. Ahora debemos resolver el problema urgente primero. Si no, será demasiado tarde. Franz Anton von Kololat-Lipstinsky interrumpió la discusión entre ambos. El comité regente austríaco estaba compuesto por 4 personas. Metternich, el archiduque Luis, el archiduque Franz Karl y Kololat. Sin embargo, el archiduque Franz Karl carecía por completo de ambición política, esto se debía principalmente a defectos congénitos y a su incapacidad para participar en política. En política, Kololat y Metternich eran competidores, pero no dejaban de cooperar y, la mayor parte del tiempo, sus opiniones políticas eran las mismas. Aunque se oponían por el simple hecho de oponerse, la lucha entre ellos no había llegado a un punto de vida o muerte. Por ejemplo, en ese momento, las propuestas políticas de Kololat y el primer ministro Metternich eran muy similares. Sin embargo, como oponente político, no le era posible ayudar a Metternich. Quizás el mayor regalo fue simplemente no agravar sus problemas. Al ver que ni siquiera el archiduque Luis podía convencerse, Metternich suspiró desconsoladamente. Si ni siquiera tú estás de acuerdo, los nobles locales seguramente tampoco lo estarán. Una vez que se desató la rebelión local con la abolición de la servidumbre, fue como si se hubiera abierto una nueva lata de gusanos.
Metternich no pudo afrontar solo un desastre político tan grande. El comité regente al menos necesitaba luchar unido. Les fue posible superar las dificultades. Pues entonces arréstenlos primero. Tras tomar esta decisión a regañadientes, Metternich se sintió muy deprimido. Sabía que los propios capitalistas no tenían salida. Si no se pudiera resolver la crisis económica, se declararían en quiebra. Para evitarla, tendrían que romper el orden social. Sus homólogos en Francia habían dado ejemplo, rompiendo la crisis con una revolución y liberando los grilletes que restringían el desarrollo económico del capitalismo. Por ejemplo, aprovechando la oportunidad de la revolución, los banqueros fueron completamente aniquilados y la deuda naturalmente desapareció. Sin deudas, nadie temía acumular bienes, o al menos, venderlos poco a poco. Sin préstamos bancarios, nadie podía declararse en quiebra. Más aún, podrían dejar que el gobierno pague por ellos, pague la compra de sus bienes y trasladar la crisis al gobierno. Sus homólogos estadounidenses lo habían hecho. Claro que fueron aún más lejos. El gobierno no pagó por la compra de sus productos, sino por salvar el mercado. La cadena de capital rota se reconectó y la crisis económica se retrasó, de modo que todos tuvieron tiempo de retirarse y, al final, los chivos expiatorios sufrieron. Austria aún no había alcanzado ese nivel. Antes de la abolición de la servidumbre, los capitalistas ni siquiera podían encontrar chivos expiatorios. Explotaban excesivamente a la clase obrera, y ni siquiera estaban calificados para ser chivos expiatorios. En aquella época, la bolsa de valores de Viena era simplemente un juego para los ricos. Los pobres ni siquiera tenían los requisitos para abrir una cuenta. En aquella época, las transacciones bursátiles se operaban manualmente, por lo que el coste de la mano de obra era muy elevado. Unos pocos chelines austríacos no bastaban ni siquiera para cubrir el coste de la recepción y, naturalmente, los pobres no podían abrir una cuenta. Después de que llegara la orden del gobierno de Viena, la policía secreta fue enviada durante la noche y comenzó a arrestar a los organizadores de las manifestaciones. Obviamente, no fue una decisión inteligente. Los organizadores que se presentaron en público eran unos don nadie, y los líderes no podían seguir adelante. Los representantes estudiantiles fueron los más fáciles de encontrar. Había pocas universidades en Viena, y sus direcciones eran muy obvias. Sin embargo, nadie quería hacer este trabajo. La Universidad de Viena no era fácil de cruzar. Como foco de oposición al gobierno, la mayoría de los adolescentes ignorantes se oponían al mismo, y el resto eran los reformistas de la nobleza. El sheriff Winston tenía un dolor de cabeza. Los sospechosos estaban en la escuela frente a él, pero ni siquiera podía cruzar la puerta. No cabía duda de que la universidad se resistía a la aplicación de la ley. Sin embargo, la influencia de la universidad era demasiado grande, y el impacto de la violencia que se avecinaba, demasiado grave. No había gente común entre los profesores y estudiantes, cuyos orígenes familiares, en el nivel más bajo, eran pequeños empresarios, abogados y médicos. Las clases trabajadoras eran tan pobres que no podían pagar la matrícula y, por supuesto, tampoco los campesinos, la mayoría de los cuales eran siervos. Capítulo 32. A ambos lados de la puerta de hierro cerrada se alzaban dos pilares de piedra, uno alto y otro bajo, como dos centinelas majestuosos. El guardia de seguridad que estaba en el interior parecía estar distraído y no le importó el llamado a la puerta exterior. «Sheriff, ¿qué hacemos ahora? Ya que la gente del campus no coopera, ¿qué tal si nos apresuramos?» Un policía, que tenía prisa por demostrar su lealtad, no se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible del sheriff. ¿A dónde íbamos a correr, idiota? Las personas que hay dentro son personas comunes. En esta oscuridad, en caso de accidente, quizá de muerte, con las prisas, ¿quién va a asumir la responsabilidad, tú o yo? Winston regañó al oficial, desahogando su frustración interna. Ya era un experto en el ámbito laboral y sabía que no era fácil tratar con los adolescentes ingenuos que buscaban problemas en la universidad. Si se precipitaban, podrían recibir una buena paliza y nunca se sabría quién los había causado. Si no usaran armas, tal vez no podrían golpear a los estudiantes que estaban adentro. Sin embargo, no se atrevía a usar armas, porque si mataba a alguien con conexiones poderosas, un vengador podría matarlo de 1.000.000 de formas diferentes. Toda esta sabiduría provenía de su rica experiencia profesional. De lo contrario, Winston no habría podido ascender al puesto de sheriff, como cualquier persona común.
ya estaba satisfecho. Si quería llegar más lejos, debía participar en la política. Winston conocía su distancia. Él, que ni siquiera había terminado la primaria, tarde o temprano sería hombre muerto si se involucraba en política. Todos, quédense quietos, en caso de que los sospechosos de adentro salgan corriendo. Winston ideó un plan sencillo: bloquear la puerta. Mientras los estudiantes estuvieran bajo control y no tuvieran libertad para salir a causar problemas, la situación sería mucho más fácil de manejar. En comparación con los estudiantes universitarios, la gente de otros lugares no tuvo tanta suerte. No tenían nada que hiciera dudar a la policía, así que muchos fueron encarcelados. Con esto, el gobierno de Viena no solo no logró asustar a la población, sino que inspiró a todos a compartir el mismo enemigo. Siguiendo la planificación de los revolucionarios, al día siguiente estalló en Viena una manifestación aún mayor. En el edificio gubernamental, el primer ministro Metternich ya estaba en pánico, porque, en el pasado, mientras los líderes de los disturbios estuvieran bajo arresto, la campaña antigubernamental colapsaría. Desafortunadamente, esta vez fue diferente. Al público le resultó más difícil abandonar la manifestación, ya que todos se vieron obligados a retirarse. Solo el gobierno podía resolver el verdadero problema. El enorme grupo de manifestantes rompió el bloqueo policial y se dirigió directamente al palacio. El gobierno de Viena entró en pánico y, apresuradamente, el primer ministro Metternich ordenó al ejército de defensa de la ciudad que entrara en la ciudad para mantener el orden. Un caballo veloz galopaba por el camino de la montaña, y los austríacos supieron que era un mensajero. Frente al campamento militar, el mensajero se apeó y fue recogido. Comandante, emergencia militar. Albrecht, que ya se había preparado, tomó el informe de emergencia y lo abrió en el acto. No era de extrañar que Viena se convirtiera en un caos. El gobierno temía que la situación se descontrolara, por lo que ordenó a las tropas de entrenamiento de campaña que regresaran a la ciudad de inmediato. Transmite la orden. Detén el entrenamiento inmediatamente, prepara el equipaje y prepárate para regresar. Dijo Albrecht con calma. El mensajero solo tardó medio día en llegar, pero el ejército tardaría al menos 2 o 3 días en regresar. Mucho podría suceder en tanto tiempo. Franz no impidió que el ejército regresara a la ciudad, porque sería demasiado obvio. Necesitaba que el imperio austríaco se desmantelara y se restableciera, pero no había ninguna necesidad de que Austria estuviera realmente dividida. La rebelión de Viena podía estallar, pero debía ser sofocada de inmediato. Debía aprovecharla para desmantelar el gobierno, pero no tenía intención de permitir que los rebeldes lo derrocaran por completo. Franz, la situación en Viena se ha agravado muchísimo. 100.000 personas participaron en la manifestación de ayer. Si el gobierno no la gestiona adecuadamente, las consecuencias podrían ser muy graves. Albrecht dijo esto con seriedad, y en ese momento ya estaba un poco preocupado por los planes de Franz, temiendo que se convirtieran en algo como la Revolución de Febrero de París. Franz sonrió levemente, luego señaló el campamento militar y dijo lentamente: No se preocupen, Austria es diferente de Francia. Todavía tenemos tropas leales a la familia real. Esa era la razón de su confianza. Aún quedaba un grupo de guardias de palacio en Viena que podía defender el palacio. Aunque los 5.000 soldados restantes de las tropas de defensa de la ciudad fueran inútiles, seguían siendo inútilmente leales al emperador. A diferencia de Francia, el ejército austríaco no estaba abierto a todos. Los oficiales eran básicamente nobles y no traicionaban fácilmente a su propia clase. Un levantamiento sin el apoyo del ejército era, como mucho, un motín masivo y eventualmente sería reprimido. Franz estaba dispuesto a destituir al gabinete de Metternich a primera hora de su regreso, como explicación al público. Luego anunciaría la abolición de la servidumbre y la implementación de la ley de protección laboral para apaciguar al pueblo, y luego la política de que serían los líderes quienes serían castigados y los demás serían perdonados. En el peor de los casos, arrestaría a unos cuantos funcionarios corruptos, dictaría una sentencia, etc., para desviar la atención del público. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, la familia Habsburgo ocupaba un lugar muy destacado en la mente de la gente común. Si sus descendientes no hubieran sido demasiado débiles, el imperio austrohúngaro no se habría derrumbado. En la historia, después del estallido de la Revolución de Viena, algunas personas propusieron abolir la monarquía, pero el pueblo vienés se opuso. Viena.
Los manifestantes rodearon el gobierno, el palacio y el parlamento para obligar al gobierno a aceptar sus condiciones. Para destituir al gabinete, liberar a los presos políticos, llevar a cabo la reforma constitucional, abrir las restricciones electorales, abolir la servidumbre, confiscar los feudos de los nobles, distribuir tierras a los siervos y abolir el sistema de inspección de libros y periódicos. La situación ya estaba al borde del colapso. El gobierno de Viena no podía aceptar estas condiciones, que significarían la destrucción del imperio. Las cosas habían cambiado. Los capitalistas ya no se conformaban con reformas ordinarias y querían tomar las riendas del país para sobrevivir a la crisis. Para lograr este objetivo, ya no les importaba el futuro de Austria. Los patriotas fueron utilizados por conspiradores que no consideraron las consecuencias. La gente común estaba cegada, y la mayoría solo hacía tonterías. Incluso la mayoría de los trabajadores participaban en las manifestaciones solo por dinero. Sí, hubo salarios para que la gente participara en las manifestaciones. De lo contrario, la revolución no habría tenido la capacidad de organizar a tanta gente en tan poco tiempo. Sin la cooperación de los capitalistas, ya que la comunicación en esa época dependía enteramente del boca de boca, habría bastado un mes para que un centenar de miembros del Partido Revolucionario organizaran a más de 100.000 personas. Alguien en la manifestación gritó: «Metternich, fuera». Y la protesta se extendió rápidamente. Miles de personas gritaron al unísono: «Metternich, sal de aquí. Metternich, sal de aquí». La situación ya se había descontrolado. El ex primer ministro Metternich palideció, pues había perdido el impulso del pasado. Capítulo 33. ¿Salir? A Metternich le era imposible salir. ¿Quién era tan estúpido? El enemigo lo estaba esperando. Ni siquiera intentó explicarlo. Era probable que tan pronto como mostrara su rostro, alguien corriera y lo matara, haciéndolo así de simple. Este tipo de cosas ocurrieron en la historia, una y otra vez, y en su mayoría fueron pasadas por alto en los libros, o peor aún, los libros podían contarlo como si hubiera sido asesinado por gente enojada. Si esa explicación funcionara, la lucha política no sería tan complicada. Señor primer ministro, ordene la expulsión de los manifestantes, o la situación pronto se saldrá de control. El orador era el director del Departamento de Policía de Viena, Oppenheimer, cuya presión era máxima durante acontecimientos tan importantes. Muchos en el gobierno creían que el día de Metternich había pasado, y para entonces, ya se preparaba para encontrar una salida. Desafortunadamente, aunque cualquiera podía escapar, este jefe de policía no. Una vez que Metternich cayera, sería destituido tras él, o tal vez purgado. Metternich dio unos pasos y finalmente se decidió. Ordene al ejército de defensa de la ciudad que disperse a la multitud. Antes de que pudiera dar su orden, la situación afuera ya estaba fuera de control. Los revolucionarios entre la multitud encontraron el momento oportuno y dispararon contra los soldados que los interceptaban. Por reflejo, los soldados respondieron: «El ejército nos está matando». Después de un fuerte grito, la multitud pronto cayó en el caos y corrió en todas direcciones. Por el momento no hubo necesidad de dispersar a la multitud, ya que la gente se dispersó por su cuenta. Sin embargo, las consecuencias fueron muy graves. Salvo un pequeño número de personas, la mayoría sabía que el ejército había disparado y matado a civiles. El Partido Revolucionario, que provocó la disputa, ocultó la verdad al público. La gente enojada fue engañada y llegó a iniciar una revolución, mientras los capitalistas intentaban recolectar algunas armas y las enviaban allí al mismo tiempo. Se seleccionaron algunos jóvenes apasionados y se formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Por la noche, el ejército rebelde atacó la comisaría. El gobierno de Viena, que ya se había volcado hacia el Partido Revolucionario, brindó ayuda a los rebeldes. Cuando sonaron los disparos de los rebeldes, la situación en Viena se intensificó rápidamente, y ya era un caos desde el principio. Las tropas restantes del ejército de defensa de la ciudad merecían el apodo de desperdicio. Tras un breve período de tiroteo, los tímidos oficiales nobles se retiraron inesperadamente y apenas lograron reprimir la rebelión. La policía de Viena hizo la vista gorda y se mantuvo neutral ante la deserción del gobierno de la ciudad. En cierta medida, este levantamiento también fue un golpe de Estado. Algunos nobles, enredados en la crisis económica, abandonaron su posición de clase y se pasaron al Partido Revolucionario.
Intentaron reorganizar el régimen por medios revolucionarios, así como eliminar a los banqueros para librarse de la crisis de la deuda. La historia cambió allí. El ejército rebelde se apoderó del banco de inmediato y quemó todos los documentos. El grupo financiero austríaco quedó en la ruina. Ante esta situación caótica, el primer ministro Metternich entró en pánico, los nobles entraron en pánico, el comité de regentes entró en pánico y la corte de Viena entró en pánico. La revolución de febrero en Francia acababa de terminar, y aún se reían de los chistes sobre los franceses. No esperaban que la crisis se extendiera a Viena tan pronto. Esa fue la segunda gran revolución de los franceses. La primera ya había perjudicado a la nobleza, provocado la abolición de la servidumbre y destruido sus privilegios. Mientras tanto, en Austria, era solo el comienzo. Los nobles aún disfrutaban de numerosos privilegios y beneficios. Esta revolución, obviamente, iba dirigida contra ellos. Si seguían la práctica francesa, probablemente los enviarían a la horca, o tal vez los matarían en medio del caos. El primer ministro Metternich ya había perdido los estribos, como solía ocurrirle. Para entonces, estaba al borde de la locura. Como chivo expiatorio cualificado, Metternich era la persona más odiada a ojos del pueblo. Una vez en manos de los rebeldes, la única pregunta era cómo sería asesinado. Un hombre con smoking dijo con ansiedad: Archiduque, el carruaje está listo. Vámonos ahora o será demasiado tarde. Metternich estaba dividido. Sabía que se había convertido en un objetivo y que era muy peligroso para él quedarse en Viena. Sin embargo, como noble, también tenía su propio orgullo y no quería ser un desertor. Temprano esa mañana, despidió a su familia y se quedó solo para lidiar con la situación. Tenedor, yo. Sin esperar a que Metternich hablara, Holder reaccionó y asumió con entusiasmo su papel de buena ama de llaves. Ordenó: escolten al archiduque. Estos guardaespaldas eran los sirvientes de la familia del primer ministro Metternich, y su lealtad era innegable. En ese momento, nadie tenía tiempo para preocuparse demasiado. Ignorando la resistencia del primer ministro Metternich, lo obligaron a subir a un viejo carruaje y abandonaron Viena a toda prisa. Al mismo tiempo, otros ocuparon su carruaje más común y corrieron hacia el palacio. La lealtad se demostraba en la adversidad, así que era hora de que los sirvientes demostraran la suya. No solo el primer ministro Metternich, sino también muchos otros nobles decidieron huir de Viena ese día. Para entonces, el único lugar seguro en Viena era el palacio. La mayoría de los soldados del ejército rebelde aún temían al emperador y se negaban a atacar el palacio, y los revolucionarios no pudieron hacer nada al respecto. Incluso dentro del Partido Revolucionario, muchos no planeaban derrocar a la familia Habsburgo. De hecho, la mayoría eran reformistas que se unieron al Partido Revolucionario solo tras una desesperación por la región. Hubo muchas fuerzas armadas revolucionarias que no tuvieron tiempo de establecer una organización de liderazgo unificada y simplemente lucharon por separado. La mayoría del ejército rebelde ni siquiera tenía armas. Las armas que tenían en sus manos eran como las de la Edad Media. Mucha gente común no tenía ningún interés en la revolución. De hecho, las ideas revolucionarias no tenían cabida en Austria. Tras desahogar su ira, muchos se dispersaron. Para fortalecer sus propias tropas y reprimir las crecientes fuerzas armadas de la clase obrera, el Partido Revolucionario estaba desesperado por atraer gente. Esto cambió la calidad del ejército, por lo que en el ejército recién lanzado, lo bueno y lo malo se entremezclaron. Por ejemplo, en nombre de la liberación de los presos políticos, todos los presos de Viena fueron liberados. Muchos criminales atroces se afiliaron repentinamente al Partido Revolucionario. Los pandilleros y gánsteres también se aprovecharon del caos. Asesinatos, incendios provocados, robos, violaciones, todo tipo de delitos se apoderó de Viena. Los primeros afectados no fueron los nobles, sino los ciudadanos vieneses comunes, los pequeños empresarios y la clase media. La oscuridad de la noche encubría un sinfín de pecados. Viena, una metrópolis internacional, se hundió en el océano del pecado esa noche. Capítulo 34. En el palacio de Hofburg, tras recibir la noticia, un grupo de archiduques reales pensaba con inquietud en contramedidas. No era que no quisieran huir, sino que no podían. Antes de que la situación se saliera de control, el Tribunal de Viena estaba celebrando una reunión secreta para considerar si destituir al primer ministro Metternich y calmar la ira de la gente. Como resultado, el caos repentino impidió que mucha gente se marchara.
De repente, afuera había rebeldes por todas partes, y no se atrevieron a arriesgarse a irse. La Revolución Francesa les enseñó que no importaba qué estatus noble tuvieran. El objetivo de los rebeldes eran todos los nobles. En realidad, en ese momento, mientras los guardias de la corte salieron a calmar el caos, aún había una buena posibilidad de posponer la rebelión antes de que realmente comenzara. Desafortunadamente, ninguno de estos nobles asumió la responsabilidad. Nadie se atrevió a tomar esta decisión, y nadie tuvo el coraje de salir a comandar el ejército de defensa de la ciudad. La actitud del emperador Fernando I podía ignorarse, ya que de repente se vio estimulado por una situación tan intensa, tanto que tuvo otra convulsión debido a su epilepsia, por lo que no se podía esperar que tomara una decisión. Nadie quería asumir la culpa. La reina Ana no era tonta. Nunca le gustó involucrarse en política. En aquella época, desde luego, no expresaba su postura. El archiduque Franz Karl, segundo después del emperador, también estaba pálido de miedo. Era evidente que le era imposible tomar una decisión. El archiduque Luis, que era el único que tenía cierta capacidad, también era incapaz de tratar con este tipo de grandes cuestiones. De lo contrario, no habría sido suprimido por el primer ministro Metternich en el comité regente. Se ha difundido la noticia. En 2 días, el ejército de defensa de la ciudad regresará para contrarrestar la rebelión, así que ordene a las tropas que resistan a los rebeldes hasta que llegue la ayuda. El archiduque Luis, con el ceño fruncido, finalmente tomó una decisión, si es que así se la puede llamar. ¿Renunciar a Viena y huir? Nadie pudo soportar las consecuencias, ni siquiera el archiduque Luis. Una vez que Viena fuera abandonada, el impacto sería enorme. Quizás la familia Habsburgo perdería el trono y se exiliaría en el extranjero, como la familia real de Orleans, de Francia. En ese momento todos miraron al niño Fernando I y todos sintieron que el futuro era oscuro. Si Fernando I hubiera sido una persona normal, podría haber convocado al líder del ejército rebelde para negociar. Al fin y al cabo, la mayoría de los rebeldes de la ciudad se rebelaron en nombre del emperador. Mediante medios políticos, aún sería posible convertir a algunos rebeldes, y después el resto sería fácil de manejar. Creían tener la capacidad de luchar políticamente y no perderían ante un grupo de advenedizos. Mientras todos cumplieran las reglas, encontrarían la manera de lidiar con ello. Esta situación era favorable para Franz. Para su propio beneficio, los nobles necesitaban entonces un monarca prometedor que rediseñara la majestuosidad del imperio y protegiera sus derechos e intereses. La noticia de la rebelión de Viena había llegado a Franz, pero llegó un día después de la orden del gobierno. Albrecht, algo está pasando en Viena. El 7 de marzo, los manifestantes y el ejército que los interceptó se enfrentaron. Esa noche, estalló una rebelión en Viena. Al oír la noticia, el rostro de Albrecht cambió y preguntó apresuradamente: ¿Cuál es la situación? ¿Ha sido reprimida la rebelión? Franz negó con la cabeza y dijo: Todavía no lo sé. Sin embargo, la posibilidad de que la rebelión sea reprimida es muy remota. El primer ministro Metternich ya es mayor, y nadie más en el gobierno de Viena tiene el coraje. El imperio austríaco era antiguo y nadie estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de reprimir la rebelión. Cuando el emperador no podía administrar normalmente, quien tomaba la decisión en su lugar se enfrentaba al final de su vida política y podía tener que ir a prisión. Esto vendría no solo del enemigo, sino también del ataque interno. Verdugo, carnicero y muchos otros cargos caerían sobre la cabeza del gobierno. Por eso, para no convertirse en chivos expiatorios, muchos funcionarios fueron tímidos al comienzo de la rebelión y no se atrevieron a ordenar una represión sangrienta. Básicamente, tuvieron que esperar hasta que las cosas se salieran completamente de control, para que todos estuvieran conscientes de la amenaza, y entonces los conservadores pudieran trabajar juntos para reprimir la rebelión. Eso era algo común en los antiguos imperios europeos. Tomemos como ejemplo la Revolución de París. El número de muertos fue inferior a 10, lo que ni siquiera parecía una revolución, sino solo una pequeña pelea en un pueblo. La Revolución de Marzo en Viena fue prácticamente igual. Las bajas causadas por el combate entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales fueron mucho menores que las causadas por los rufianes y vándalos locales. En muchos libros de historia, el llamado ejército simpatizaba con la revolución. De hecho, se mantuvo neutral en ella porque nadie le dio órdenes de reprimirla.
En aquella época, cuando el tráfico dependía de las piernas y la comunicación de las bocas, la transmisión de información era muy ineficiente. Al principio no hubo una orden para reprimirla, pero una vez que la rebelión se descontroló, la orden ni siquiera pudo transmitirse. Así era la política europea. Los oficiales de abajo no se atrevían a tomar decisiones. La represión de la rebelión debía informarse desde abajo a arriba, y luego debían esperar a que el gabinete tomara una decisión. Cuando finalmente tomaron una decisión, ya era demasiado tarde para ejecutarla. Albrecht suspiró y miró hacia Viena. Dijo con impotencia: pues aceleremos. No hace falta. A esta velocidad, podemos llegar a Viena pasado mañana. Aunque aceleremos, no podremos lanzar un ataque de noche. Y Viena no caerá tan pronto. Aún quedan muchos policías y 5.000 soldados del ejército de defensa de la ciudad en la ciudad. Aunque sean inútiles, al menos deberían poder retrasar la situación. He dado la orden a los guardias de la corte y les he pedido que den la alerta. Una turba no puede atravesar sus defensas. Explicó Franz. Era imposible marchar durante la noche. Las tropas debían mantener suficiente fuerza física. De lo contrario, ¿cómo podrían garantizar su eficacia en el combate? Aunque la capacidad de mando militar de Franz era solo promedio, aún sabía que los soldados cansados no podían luchar. La principal razón por la que Albrecht quería acelerar el proceso era por consideraciones políticas. El ejército de defensa de la ciudad no había reprimido la rebelión en primer lugar porque habían salido a entrenar, y él, como comandante del ejército de defensa de la ciudad, era el culpable. Luego, después de recibir la noticia, no se apresuró a regresar a toda velocidad, lo cual sería otra mancha política. Todas estas responsabilidades serían asumidas por él, y ninguna por Franz, porque era él quien era el comandante del ejército de defensa de la ciudad. Franz seguramente conocía sus preocupaciones, pero en ese momento no podía correr riesgos. Lo más importante era proceder con firmeza y seguridad y sofocar la rebelión. En cuanto al problema de asumir la culpa, ¿qué subordinados no asumieron la culpa por su líder? Sin embargo, el grupo rebelde sigue siendo una turba, pero no tardará mucho en unirse, y entonces no será fácil combatirlos. Albrecht reflexionó un momento y dijo: Albrecht, no te preocupes. Te garantizo que cuanto más tiempo pase, más caótico será el grupo y será imposible unificarlos, dijo Franz con seguridad. Capítulo 35. El 9 de marzo de 1848, Viena se sumió en el caos. Se produjeron incendios, asesinatos y saqueos, y la ciudad entera perdió el orden. Este era el tercer día de la revolución. Debido al conflicto entre la clase obrera y los capitalistas, se habían producido numerosos enfrentamientos entre ambos bandos. De no ser por la existencia de un enemigo común, ambos bandos se habrían separado en ese momento. Incluso si mantenían una alianza nominal, ambos actuaban con premeditación. El hecho fue que los que participaron en la revolución todavía necesitaban alimentarse. En consecuencia, los primeros en perder suerte fueron los capitalistas de la industria cerealista, ya que sus almacenes de grano fueron tomados por los trabajadores. Los trabajadores, que habían sido explotados severamente durante generaciones, alentados por algunas personas amables, comenzaron a pensar en la venganza. Dado que la violencia ya había comenzado, muchos simplemente hicieron todo lo que quisieron contra los capitalistas, ojo por ojo. Mataron a los supervisores, acabaron con los matones contratados por los capitalistas y después se volvieron contra los propios capitalistas. Tras la primera, hubo una segunda. Las manos de los capitalistas estaban manchadas con la sangre de los trabajadores. Habría estado bien si no hubiera nadie que los guiara, pero una vez que alguien los animó, los trabajadores ya no pudieron contenerse. Muchos representantes sindicales que querían detenerlos se convirtieron al instante en contrarrevolucionarios y capitalistas a ojos de los trabajadores. Nada pudo impedirles tomar venganza. El deseo del pueblo era profundo y oscuro. Tras matar al primer capitalista y distribuir su riqueza, no pudieron evitarlo. Esta situación agravó el conflicto entre ambos bandos. Para salvaguardar sus propios intereses, los capitalistas formaron apresuradamente su propio ejército revolucionario, lo que provocó numerosos enfrentamientos entre ambas fuerzas. El ejército revolucionario dirigido por los capitalistas apuntó la revolución contra los nobles vieneses, mientras que el ejército revolucionario de la clase obrera se dirigió contra los nobles y los capitalistas juntos. En una mansión de Viena, se reunió un grupo numeroso de personas.
Todas ellas priorizaban el dinero sobre sus vidas. Quienes temían a la muerte ya habían huido de Viena. Un anciano dijo con voz temblorosa: Señor Owen, ¿qué más puedo hacer? La turba nos tiene en la mira. En solo 2 días, 13 caballeros han sido asesinados. La propiedad robada es aún más difícil de contabilizar. Si esta situación continúa, no tardará en llegar nuestro turno. Todos acudieron a Owen, quien había planeado la revolución. La situación estaba fuera de control, y todos esperaban que pudiera encontrar medidas efectivas. Owen miró a la multitud con el rostro furioso. No esperaba que la situación se volviera tan caótica. Su propósito original era usar las vidas de la clase trabajadora para establecer un régimen capitalista. Desafortunadamente, antes de que se estableciera el nuevo gobierno, perdió el control. El Partido Revolucionario que había creado no tenía la capacidad para cumplir la misión que se le había encomendado. Los representantes de los sindicatos, comprados por los capitalistas, no pudieron controlar en absoluto a los trabajadores. La revolución se desvió de su propósito predeterminado desde el principio. También lamento profundamente el asesinato accidental de estos 13 caballeros. La muerte no tiene vuelta atrás. Que descansen en paz. Sin embargo, su sangre no correrá en vano, y nos vengaremos. Incluyendo las pérdidas materiales de todos, la pérdida actual es solo el precio que pagamos por las ganancias futuras. La situación actual es muy desfavorable. Debemos empezar a elaborar un plan alternativo para enviar gente a negociar con el emperador y, al mismo tiempo, prepararnos para reprimir a estos rebeldes. Todos guardaron silencio. Negociar era la última opción. Además, fueron lo suficientemente inteligentes como para comprender que estaban en desventaja y que el ejército seguía siendo leal a la familia real. Esta vez, simplemente habían pillado al gobierno desprevenido. Si el ejército de defensa de la ciudad regresaba, la situación probablemente cambiaría. Nadie pensaba que fuera posible derrotar al ejército regular con un grupo de chusmas. La gente inteligente era racional. Si la situación se revertía, seguramente encontrarían una salida. Sobre todo tras el estallido de los conflictos internos, el entusiasmo revolucionario general disminuyó aún más. Estaba bien revolucionar a los demás, pero no a los propios. Eso estaba fuera de cuestión. En ese momento, un joven de unos 20 años, con gafas, se levantó y preguntó: Señor Owen, ¿cree que es posible? No olvide que no hemos tenido salida desde el comienzo del levantamiento. Piensa en cuántos nobles hemos ejecutado en los últimos 2 días. Seguro que conoces la complicada relación entre nosotros y la nobleza. ¿Crees que nos dejarán ir después de todo esto? Aunque nos dejen ir ahora, ¿cómo podemos garantizar que no nos lo reprochen después? ¿Crees que nuestro epiléptico emperador puede tomar la decisión? Las personas que habían estado dispuestas a aceptar la realidad y a prepararse para llegar a un acuerdo volvieron a dudar. En esta revolución, los nobles de Viena sufrieron grandes pérdidas y la enemistad entre ambos bandos ya estaba establecida. Aún así, podían confiar en su poder para obligar a la corte de Viena a ceder. Pero con el regreso del ejército de defensa de la ciudad, la dinámica entre ambos bandos se invertiría. Las fuerzas armadas en sus manos no eran el ejército regular, cuya disolución era solo cuestión de tiempo. Si ambos bandos se enfrentaban, ni siquiera tendrían la fuerza para resistir. Esta vez fue diferente al enfrentamiento anterior con el primer ministro Metternich. Se apegaron a las reglas y no emplearon medios extraordinarios. Porque si ellos mismos habían roto las reglas, ¿cómo podían esperar que los nobles siguieran las reglas del juego? Esta era una pregunta muy realista. Incluso si hubieran controlado el gobierno, no tenían poder para luchar contra los nobles. Tras escuchar al joven, el rostro de Owen se puso aún más furioso. ¿Cómo pudo no haber considerado estos problemas? Sin embargo, aún tenía una forma de asegurarse de salir sano y salvo, aunque no les fuera bien a los demás. En este levantamiento, ya estaba harto, y lo peor para él era el exilio en el extranjero. Rams, todos reconocen los problemas que mencionaste, y no tengo forma de garantizarlo. Pero no olviden que, aunque las bajas de los nobles son tan grandes, no fuimos nosotros los culpables. Obviamente, todo lo hicieron esos patanes. Organizamos el ejército solo para protegernos y reprimir la rebelión. Este levantamiento no tiene nada que ver con nosotros. ¿No hay nobles que nos hayan apoyado antes? Es hora de que se presenten y se enfrenten a esta rebelión. Owen llamó blanco y negro sin pestañear.
Aunque era un autoengaño, sin duda era una buena forma de transmitir odio. Los nobles deseaban venganza tras lo sucedido, por dolor y honor. Para salvaguardar los intereses de su clase, debían hacerlo, pero esto no significaba que todos quisieran realmente vengar a sus muertos. Mucha gente incluso lo celebraba. Como algunas familias no tenían descendencia, podían heredar un título y quizás un feudo. Mientras pudieran encontrar chivos expiatorios, transferir el odio y luego arrojar dinero para resolver sus problemas, podrían ser pasados por alto. Capítulo 36. Cuando los capitalistas quisieron retirarse, ya era demasiado tarde, porque Franz había regresado a Viena con su ejército. Albrecht, tú decides. Franz todavía se conocía bien a sí mismo. Si elaboraba una estrategia o algo, sería muy bueno. Si mandaba a las tropas luchar, no estaría seguro de ello. Según sus cálculos, basándose en la experiencia de haber liderado tropas durante más de 2 meses, temía no poder comandar este ejército. Para mayor seguridad, Franz decidió dejar que Albrecht lo hiciera. De todos modos, en la historia, Albrecht también fue un famoso general austríaco, que en la guerra olímpica utilizó sus pocas fuerzas para derrotar a las muchas de Italia y, de esta forma, defendió el prestigio del imperio austríaco. Albrecht sonrió y dijo con seguridad: Tranquilo, Franz. Una turba desordenada no es difícil de vencer. Franz asintió. Había hecho muchísimo trabajo preparatorio. La organización de inteligencia se había infiltrado en el ejército rebelde con antelación para crear conflictos internos en el enemigo. Si aún así no conseguían la victoria, el ejército de defensa de la ciudad podría ser disuelto. Los asuntos militares fueron confiados a Albrecht, pero los problemas políticos solo podían ser abordados por el propio Franz, ya que otros no podían permitirse esa responsabilidad. Toma el tercer regimiento como punto de partida y lanza el ataque. Con la orden de Albrecht se inició el preludio de la represión de la rebelión. En aquella época, la palabra más adecuada para describir Viena sería caos. Los diversos ejércitos insurgentes, grandes y pequeños, no se pertenecían entre sí, y cuando llegó el ejército de defensa de la ciudad, todavía había muchos de ellos que no sabían que el enemigo ya había llegado. Esto se debía principalmente a que estaban ocupados robando y saqueando. Al principio, solo atacaban a nobles y capitalistas, pero con el tiempo, también atacaban a la ciudadanía. Ya sea por celos o por interés, la disciplina militar desapareció y ni siquiera el comandante tenía forma de contener a las tropas. Cuando la naturaleza animal del ser humano era estimulada, después de haber sido reprimida durante mucho tiempo, todo en él cambiaba, y el poder destructivo que entonces estallaba era a menudo impactante. Debido a la falta de una organización estricta y de fuerza vinculante entre ellos, después de que los rufianes y hooligans locales se unieron, los rebeldes fueron rápidamente rebajados a su nivel y comenzaron a matar, quemar, saquear y hacer todo tipo de maldades. Los vieneses que inicialmente simpatizaron con la revolución la lamentaron en aquel momento. No solo ellos, sino también la Universidad de Viena, conocida como la cuna de las ideas revolucionarias, no se salvaron. Para evitar el acoso de los rebeldes, la escuela tuvo que organizar un ejército de estudiantes para proteger el campus. El número de estudiantes conservadores era mucho mayor que el del Partido Revolucionario. Al ver la tragedia que ocurría afuera, todos recordaron la Revolución de París de 1789. Más de 30.000 personas fueron guillotinadas solo en París. Antes de eso, todos pensaban que era una mentira inventada por el gobierno, pero cuando estalló la Revolución de Viena, finalmente entendieron que la revolución necesitaba derramamiento de sangre. Franz, que todavía se estaba preparando para las consecuencias, no tenía idea de qué clase de demonio había liberado ni qué tipo de daño había traído a Viena. Claro que, incluso si lo supiera, habría tomado la misma decisión, pues el imperio austríaco se había desmoronado. Si no se desmantelaba y luego se restablecía, moriría poco a poco. Sin esta rebelión, se necesitarían por lo menos 10 años para abolir la servidumbre, enfrentándose constantemente al contraataque de los nobles. Por ahí se encontraba la reforma incompleta de la historia rusa. Sin embargo, aquí era diferente. La revolución de Viena era solo el comienzo, y las revoluciones locales seguirían su curso con furia. Por la seguridad de sus vidas y propiedades, solo podían soportarlo con sufrimiento. En cuanto a Lombardía, Venecia y Hungría, Franz había estado esperando su rebelión. Mientras ocurrieran, resolvería el problema de una vez por todas derrocando a los ricos y repartiendo sus fortunas.
En cuanto a todos los nobles y capitalistas involucrados en la rebelión de Viena, no los dejaría ir, sino que confiscaría su fortuna. Sin ella, ¿de dónde sacaría Franz el dinero para llevar a cabo la construcción nacional? ¿De verdad Austria no tenía dinero? Este problema era simplemente una falacia. Desde la creación del sistema de Viena hasta 1848, el desarrollo económico de Austria en los últimos 30 años había sido en general muy bueno y el agregado económico se había duplicado. En este contexto, la riqueza creada por la sociedad era ciertamente absoluta. Pero, desgraciadamente, los dividendos del desarrollo económico no beneficiaron a los ciudadanos comunes, pues la riqueza estaba concentrada en manos de unas pocas personas. Como miembro de la clase de los intereses creados, Franz obviamente no podía atacarlos radicalmente, pero podía aprovechar la oportunidad de la revolución, y todavía era posible eliminar a algunos traidores. En el Palacio de Hofburg, en Viena. Tras recibir las condiciones de negociación de los capitalistas, los archiduques sintieron un poco de alivio. En ese momento, lo más importante era salvar sus vidas antes de que llegaran los rebeldes. Todos estaban acostumbrados a que los mimaran y nadie quería que lo pusieran en la guillotina antes de disfrutar plenamente de su vida. Fernando I no podía tomar decisiones. El primer ministro Metternich sabía que estaba en serios problemas y se había adelantado en su vida. Se desconocía el paradero del conde Koloft. Los únicos miembros restantes del comité regente eran el archiduque Luis y el archiduque Franz Karl. No había duda de que toda la carga recaía entonces sobre el archiduque Luis, y se podía contar con el archiduque Franz Karl. El archiduque Luis, pálido, dijo: los capitalistas han propuesto condiciones. Siempre que aceptemos destituir al gabinete, implementar el constitucionalismo, abrir elecciones nacionales, abolir la servidumbre, confiscar las tierras aristocráticas y distribuirlas entre los agricultores, nos ayudarán a reprimir la rebelión. Incluso se ha formulado la Constitución, y este es un modelo que todos pueden consultar. No se atrevió a aceptar estas condiciones. Si se aceptaban todas, no serían los capitalistas los que se rebelarían, sino los nobles. En Austria, como en cualquier país del mundo, si la tierra de la clase noble fuera confiscada y distribuida entre los campesinos sin ningún motivo, estos se rebelarían sin remedio. El ejército austríaco estaba bajo el control de los nobles, quienes poseían grandes extensiones de tierra. Quienes habían liberado a sus siervos podían conservar algunas tierras. Sin embargo, a quienes no los hubieran liberado se les confiscarían todas. Lo cual significaría quitarles la vida. Confiscar sus tierras equivalía a quitarles la vida. ¿Qué harían? ¿Convertirse en capitalistas? El objetivo era claramente reformar a la clase noble y convertirla en capitalistas, o quizás peor, en una clase indigente. Además de los intereses económicos, las reformas políticas no eran negociables. Si la Constitución la formulaban los capitalistas, los derechos políticos de los nobles seguramente no serían tan buenos como los de la gente común. Sin ningún derecho, no podían unirse al ejército, entrar en la política, convertirse en miembros del Parlamento, estas condiciones eran una completa tontería para ellos. Por supuesto, se trató de un proceso de negociación, y también de estrategia. La oferta inicial era solo para comprobar sus ganancias. Aún así, les permitió compartir un odio profundo hacia el enemigo. Capítulo 37. Antes de que las negociaciones entre ambas partes dieran resultados, el ejército de defensa de la ciudad regresó a Viena y la noticia de que habían comenzado a reprimir la rebelión llegó al Palacio de Hofburg. Las negociaciones llegaron inmediatamente a un punto muerto. La dinámica entre ambas partes cambió y la iniciativa de la negociación pasó a manos de la corte de Viena, por lo que ya no tenía prisa por llegar a un acuerdo. Las condiciones impuestas por los capitalistas fueron una gran vergüenza para estos archiduques. Si no hubieran tenido otra opción, por el bien de sus vidas, podrían haberlas aceptado, sometiéndose a la humillación. Pero la fuerza principal del ejército de defensa de la ciudad había regresado, las tropas alrededor de Viena también estaban en camino y, además, todavía había un regimiento de tropas custodiando el palacio. En ese momento, el peligro había desaparecido, la mentalidad de todos cambió y el archiduque Luis no estaba dispuesto a llegar a acuerdos con los capitalistas. Incluso si se quería llevar a cabo una reforma política, era muy importante que tomaran la iniciativa de reformarla en lugar de verse obligados a hacerlo. La represión de la rebelión fue más rápida de lo que Franz imaginó. Una turba era una turba.
Cuando se enfrentaban al ejército, su primera reacción no era luchar, sino huir. No hubo suspenso. Al principio, los rebeldes organizaron varias resistencias, pero el ejército de defensa de la ciudad los ahuyentó. Albrecht también liberó deliberadamente a los combatientes derrotados, lo que sembró el miedo al fracaso. Simultáneamente con el ataque militar, Franz también lanzó un ataque político. Como príncipe heredero, anunció que los líderes serían castigados, mientras que el resto se salvaría. En aquella época, la familia Habsburgo todavía era muy influyente en Austria, y con la garantía de Franz, muchos soldados rebeldes atrapados se rindieron sin dudarlo. Los ciudadanos vieneses, acosados por los rebeldes, tomaron la iniciativa de ayudar al ejército contrainsurgente y, sin el apoyo del público, los rebeldes quedaron desarraigados. Aunque el ejército contrainsurgente avanzó sin contratiempos, Franz no estaba nada contento. Al observar los edificios destruidos, sabía que la economía de Viena se deterioraría durante al menos 5 años después de esta batalla. Pero Franz no tenía tiempo para la tristeza, pues aún tenía que apaciguar al público. Tras ser acosado por los rebeldes, el pueblo vienés estaba conmocionado. Como príncipe heredero, Franz naturalmente quería restaurar su confianza y aliviar su dolor. Archiduque, el camino al palacio está despejado, dijo el guardia con entusiasmo. Franz sonrió levemente. Era una buena noticia, lo que significaba que la situación general se había resuelto y que los rebeldes no controlaban al emperador. El fracaso era inevitable para ellos. Envíale esta buena noticia al emperador. Iré después de ocuparme de todo aquí. La política era oscura y para lograr la mayor victoria, Franz quería reprimir la rebelión y estabilizar la situación en la ciudad antes de poder informar de sus logros. De lo contrario, si se unía al partido, tal vez el comité regente intentaría arrebatarle el poder. No le interesaba arriesgar la integridad moral de estos políticos. Obviamente, Franz no sabía que el primer ministro Metternich había huido, que el conde Koloff no estaba en palacio y que en el comité regente solo quedaban el archiduque Luis y su padre. Así pues, incluso si el archiduque Luis quisiera tomar el poder, no podría hacerlo. A menos que Fernando I entrara personalmente en batalla, el mayor beneficio político de esta rebelión sería para Franz. Un joven instó con entusiasmo. Padre, vámonos, de lo contrario será demasiado tarde. El hombre de mediana edad parecía infeliz, mirando alrededor de su mansión, pero de mala gana subió al carruaje. Sí, este era uno de los líderes de la rebelión, Owen, un importante capitalista. En ese momento, había perdido su antiguo entusiasmo y parecía mucho mayor. Cuando el ejército de defensa de la ciudad regresó para sofocar la rebelión, no la tomaron en serio. En tan solo unos días, el número de tropas rebeldes había superado los 50.000. Pero cuando lucharon, todos sabían que estarían acabados. Si ambos bandos tenían libertad para luchar, ¿cómo podía esta turba ser un oponente serio para el ejército regular? A diferencia de lo que ocurrió al principio de la rebelión, los soldados tenían mucho miedo y no se atrevieron a luchar con fuerza contra ellos. Pero entonces, la situación cambió por completo, y sacaron los cañones, los apuntaron y los bombardearon sin piedad. Nunca habían visto una batalla como esta, y antes de que pudieran reaccionar, ya estaban perdidos en la confusión. Después de irnos de aquí, no sé cuándo podré volver. El negocio familiar que he construido con tanto esfuerzo durante décadas está arruinado, dijo Owen, suspirando. No hay tiempo para estar triste. No es gran cosa cambiar de ubicación y reconstruir otra, dijo el joven con indiferencia. Si no fuera por la tristeza en sus ojos, su padre realmente pensaría que no le importaba. Aunque el capital no tenía fronteras, de hecho, en esa época no era tan fácil mudarse a un nuevo lugar y comenzar un nuevo negocio. Sin una relación comercial a largo plazo en un nuevo lugar, su negocio podría ser absorbido por otros sin que usted quede nada. Habían tenido esa experiencia muchas veces y se podría decir que toda la acumulación primitiva de capital fue sangrienta. Era lógico que un gran capitalista como Owen no tuviera motivos para participar personalmente en la revolución. Se involucraron solo porque, cuando el precio era alto, habían invertido demasiado dinero. Querían obtener grandes ganancias, pero no esperaban perder todo su dinero. Si no se hubiera lanzado la revolución, la mayoría de sus negocios estarían en quiebra y toda la familia decaería para siempre. Impulsado por sus intereses y alentado por sus compañeros, Owen decidió dejarlo ir.
En el peor de los casos, simplemente huiría. Y entonces, tuvieron que huir. Si se quedaban en Austria, aunque el gobierno no les causara problemas, los rebeldes, que habían sufrido grandes pérdidas, los matarían. Esta rebelión pudo intensificar los conflictos internos en poco tiempo. Además del acuerdo de Franz, se produjo la lucha interna de los capitalistas. Dos personas de un mismo oficio nunca se ponen de acuerdo. Ya en aquella época los capitalistas querían acabar con los competidores para poder monopolizar sus mercados. Utilizar a otra persona para deshacerse de un enemigo era, naturalmente, la mejor opción. Aprovechando la oportunidad de la revolución, planearon saquear las riquezas de su oponente, o incluso quitarle la vida, y luego culpar al ejército. Si la revolución triunfaba, su plan, naturalmente, triunfaría. Mala suerte para ellos. Al final, el plan fracasó. Viendo que el éxito era una posibilidad remota, antes de que la rebelión fuera reprimida, los astutos huyeron. Mientras en Austria había dinero se podían resolver la mayoría de los problemas, pero la revolución era una excepción. En una revolución, ni siquiera el dinero servía de mucho. Mientras él estuviera involucrado, nadie podía esperar que el gobierno de Viena lo dejara ir. Owen y su hijo estaban lejos de ser los únicos que huyeron. Todos los que participaron en la planificación, ya fueran capitalistas, nobles o políticos que querían especular, huyeron del torbellino de la Viena de esa época. Capítulo 38. El tiempo voló. Para el 11 de marzo de 1848, los rebeldes de Viena estaban prácticamente aniquilados, y algunos restos del ejército derrotado fueron entregados a la policía. Esta repentina rebelión se extendió rápidamente y pasó rápidamente, pero su influencia apenas comenzaba. Muchos lugares de Austria comenzaban a parecer inestables. Franz no tenía energía ni tiempo para prestar atención a otras regiones, ya que había casi 40.000 prisioneros bajo la custodia del ejército contrainsurgente y descubrir cómo deshacerse de esa gente seguía siendo un gran problema. Obviamente era imposible matarlos a todos, porque Franz no era un asesino maníaco y estas personas no tenían ninguna enemistad sangrienta con él. Tampoco fue posible liberarlos. Aunque fueran cómplices bajo coacción, sí participaron en la rebelión. Si no los castigaban por ello, ¿qué podría hacer Franz en el futuro si se presentaba la misma situación? ¿Imponerles una sanción? Si tuvieran dinero, no se habrían unido a la rebelión. Pasaron menos de 2 días desde el principio hasta el fin de la rebelión. Esta gente no era intransigente, pues los verdaderos ya habían huido y los que quedaron atrás fueron abandonados. En ese momento llegó Albrecht con los ojos inyectados en sangre. Era evidente que no había dormido bien últimamente. Albrecht, ¿cómo están las bajas? Preguntó Franz preocupado. Afortunadamente, no hubo muchos combates y solo hay unas 300 bajas. Dijo Albrecht tras reflexionar un momento. Bien. Ya no hay mucho que hacer. Albrecht, ve a descansar. Al oír la noticia, Franz respiró aliviado. 300 bajas seguían estando dentro de su rango aceptable. Sin embargo, las bajas de las fuerzas rebeldes fueron cuantiosas. Más de 3.000 personas murieron en el acto y más de 5.000 resultaron heridas durante el cautiverio. Todas ellas presentaban heridas leves, pues los heridos graves se habían convertido en cadáveres. Aproximadamente decenas de miles de personas murieron en la rebelión, que duró menos de una semana en Viena, y la mayoría de ellas fueron asesinadas por el llamado Partido Revolucionario. La zona residencial de la nobleza quedó prácticamente convertida en un terreno baldío. El número de nobles asesinados superó los cientos. Si esta noticia se difundiera, todo el continente europeo quedaría conmocionado. Cuando casi todos los asuntos de su lista habían sido resueltos, Franz supo que era el momento de ir al Palacio de Hofburg, donde el poder de Austria aún esperaba que él asumiera el control. En medio de semejante caos, no solo se fue el primer ministro Metternich, sino que incluso el comité regente no tenía motivos para quedarse. De esta manera se habían superado todos los obstáculos que bloqueaban la regencia de Franz. Esta vez, tanto la nobleza como los capitalistas sufrieron un duro golpe. El poder imperial regresó a la familia Habsburgo, pero sucumbió a la derrota de Fernando I. Franz, finalmente regresaste y esta vez hiciste un gran trabajo. Era el padre de Franz, Franz Karl, y Franz desconfiaba profundamente de su capacidad para decir algo tan decente. Pero pronto comprendió que había sido su madre, la princesa Sofía, quien había ordenado al padre de Franz que lo elogiara. «Padre, ¿se encuentra bien?»,
Tras enterarme de la rebelión en Viena, regresamos a toda prisa durante la noche, gracias a Dios, y por fin lo alcanzamos. Dijo Franz con fingida emoción. Al observar la actuación de padre e hijo, Louis estuvo a punto de decir algo, pero se dio cuenta de que era demasiado tarde para decir algo en ese momento. En este incidente, el comité regente no cumplió con el papel que le correspondía y ya había dejado insatisfecha a la corte de Viena. Todos cuestionaron la capacidad del comité regente, incluidos estos archiduques, mientras que todos elogiaron a Franz, quien trajo tropas a tiempo para reprimir la rebelión. Por supuesto, el archiduque Alberto, que comandaba esta lucha de contrainsurgencia, había sido selectivamente ignorado por ellos. Simplemente porque Franz era uno de los suyos y, además, el príncipe heredero del imperio. Si la familia Habsburgo no quería perder su poder, su mejor opción era apoyar al príncipe heredero para que se convirtiera en regente. Algunos incluso planeaban dejar abdicar a Fernando I. Con esta rebelión, todos temían el declive del poder imperial y la posibilidad de otra revolución. Sí, para ellos, esta rebelión era una manifestación del declive del poder imperial. Si la autoridad del monarca aún fuera fuerte, no habría habido tantas rebeliones. Si Franz lo aprobaba, podrían lograr que Fernando I abdicara pronto. Sin embargo, él no era un desvergonzado y no haría algo tan cruel como obligar a su tío a abdicar. Además, en aquel momento la tensión en Austria era muy alta. La rebelión de Viena fue solo la primera, seguida por la rebelión italiana, la rebelión húngara y la rebelión dálmata. Cada rebelión era un golpe para Fernando I, y los nobles conservadores no podían soportarlo. Históricamente, Fernando I abdicó en este contexto. Las rebeliones sucesivas asustaban a la reina Ana y la familia de los Habsburgo también estaba preocupada por su posición dominante en Austria, por lo que finalmente se decidió dejar abdicar a Fernando I. Para ser exactos, la decisión era persuadir a Fernando I para que abdicara. Sin embargo, considerando la situación real, Franz creía que persuadir no era diferente a tomar una decisión por él. Después de saludar a todos, Franz pasó directamente al tema en cuestión. ¿Cómo afrontar las consecuencias? Por un incidente tan grave, el gabinete es el primer responsable, así que propongo que lo despidamos. El archiduque Luis fue el primero en hablar. Sí. Sí. No hubo duda de que se aprobó por unanimidad y el primer ministro Metternich fue destituido. Durante la rebelión de Viena, el comité regente no pudo cumplir con sus funciones, por lo que creo que también es hora de disolverlo, dijo el archiduque Franz Karl. En realidad, no quería ejercer el cargo durante mucho tiempo. Desde la creación del comité regente hasta entonces, nunca se había hecho cargo de sus asuntos. Así que aprovechó la oportunidad para despedirse y asegurar su capacidad para desentenderse de toda responsabilidad. Sí. Sí. El archiduque Luis quería maldecirlos a todos en su corazón. ¿Qué tenía que ver con ninguno de ellos, ya que, además del emperador, solo el propio comité regente tenía derecho a destituir al comité regente? Desafortunadamente, en ese momento, solo había 2 miembros del comité regente, y uno de ellos propuso disolverlo. Independientemente de si los demás archiduques tenían derechos o no, su participación en los asuntos era limitada. Tras un momento de vacilación, finalmente, el archiduque Luis dijo con impotencia: sí. Sabía que nada cambiaría, incluso si se oponía. A menos que todos los miembros del comité regente se unieran, no habría forma de luchar contra la corte de Viena. Eso era obviamente imposible. El archiduque Franz Karl no tenía ningún interés en la política, así que, sin importar cuál fuera su consideración, apoyaría a su hijo. Propongo que, tras la destitución del comité regente, el príncipe heredero Franz Joseph sea el regente. Al ver que nada se podía cambiar, el archiduque Luis nadó con la corriente y propuso que el príncipe heredero se convirtiera en regente, para demostrar su posición. Sí. Sí. Capítulo 39. En Europa no había mercado para caídas moderadas. Si empezabas a decaer, salías con las manos vacías. Una vez que el régimen había sido tomado, Franz seguramente no buscaría problemas, por lo que tomó el poder lo antes posible y no le dio a Luis la oportunidad de cambiar de opinión. Entonces Franz cambió de tema. Todos aquí, la rebelión en Viena ha sido reprimida, pero otras partes de Austria podrían pronto sumirse en el caos. Para evitar el colapso del imperio, debemos tomar medidas más decisivas.
Los rostros de todos cambiaron, y el buen humor por haber sobrevivido al desastre se desvaneció por completo. ¿El colapso del imperio? ¡Qué terrible idea! Como nobles de Austria, sus intereses estaban ligados al país, y si el imperio se derrumbaba, todo lo que poseían desaparecería. Franz, ¿tan mal están las cosas? Preguntó el archiduque Juan con preocupación. Sí, lo son. Desde la Revolución de Febrero en París, toda Europa parece estar desmoronándose, y se están gestando revoluciones en muchas regiones, incluida Austria. Los burócratas del imperio están en decadencia, igual que en la rebelión de Viena. Podría haber sido resuelta por la policía, pero al final se convirtió en una tragedia atroz, y decenas de miles de austríacos fueron asesinados, incluidos cientos de nobles. En estas circunstancias, si no tomamos medidas más activas, el presente de la dinastía Orleans es nuestro futuro, o algo aún peor. Amenazó Franz. ¿Los asustarían las palabras de Franz? Obviamente, era imposible. El hecho de que todos estos grandes duques fueran incapaces no significaba que fueran fáciles de engañar. Era simplemente una idea demasiado ingenua. Franz planteó estas opiniones para aprovechar que todos acababan de vivir la Revolución de Viena y aún no se habían recuperado de la crisis. Al analizar el problema, seguramente serían pesimistas. En aquel momento, Franz exageró y aprovechó la falta de información real para crearles una ilusión. Que el pueblo austríaco estaba insatisfecho con el sistema político vigente y con la distribución de beneficios, y que si no había reformas, la gente se rebelaría, como ya lo había hecho. Franz, ¿puedes contarnos cómo está la situación afuera? Preguntó el archiduque Luis. Al parecer, también le desconcertaron las noticias que Franz había traído. Quizás no temieran la rebelión de los vieneses, pero si la gente de otros lugares seguía el ejemplo, sería horrible. Después de pensarlo, Franz respondió con cautela. Bueno, después de la Revolución de Febrero en París, los partidos revolucionarios de todos los países europeos se animaron y surgieron diversas corrientes subterráneas en las grandes ciudades, lo que era evidente para todos. Tras el estallido de la Revolución de Viena el 7 de marzo, la llama revolucionaria en Austria se intensificó. Aunque logramos reprimir esta rebelión, sus artífices huyeron. Lo que merece nuestra vigilancia es que durante la Revolución de Viena no solo se involucró el Partido Revolucionario, sino también los capitalistas, los nobles y los funcionarios del gobierno de la ciudad. Si miramos desde la perspectiva de la clase social, en realidad involucra a los trabajadores, los campesinos, los ciudadanos, la clase media, los capitalistas y los nobles, lo que significa que la cobertura es demasiado amplia. Si no hubiera sido por el surgimiento repentino y los graves conflictos internos de su partido, la Revolución de Viena habría tenido éxito. Al oír esto, todos quedaron atónitos. Incluso los nobles participaron en la revolución. Es decir, el gobierno de Viena se vio socavado. El archiduque Juan preguntó apresuradamente. Franz, ¿estás seguro de que hubo nobles involucrados en esta rebelión? ¿Es individual o? Franz dijo con una sonrisa irónica. Hay 83 nobles cuya participación en esta rebelión ha sido confirmada. El número de personas que no han sido descubiertas puede ser mayor. La razón de su participación en esta rebelión es muy simple. Estaban insatisfechos con la inacción del gobierno en la crisis económica, o no habían hecho un buen trato después de almacenar bienes. ¿Esos bastardos no sabían lo que hacían? Si el imperio está acabado, ¿creen que aún pueden vivir bien? Dijo el archiduque Luis, furioso. Otras personas compartían su amargo odio hacia los nobles que se rebelaron, cuyas acciones estaban acabando con sus medios de vida. Sin el imperio austríaco, ¿podrían estos nobles mantener su estatus actual? Franz explicó. Me temo que este problema tiene algo que ver con nuestro sistema, que les permite estar tranquilos. De todos modos, incluso si fracasan, no podemos matarlos a todos. Si tienen éxito, el nuevo gobierno también podría unirse a su grupo de interés. En cuanto a la gloria de los nobles, si aún les importa, no participarán. La multitud dejó de hablar, pues en ese momento todos comprendieron que Franz iba a tomar medidas contra ellos, lo que significaba que los intereses de la nobleza se verían perjudicados. En lo que respecta a sus propios derechos e intereses, nadie estaba dispuesto a ceder. El único que parecía igual era el archiduque Franz Karl. Parecía que solo escuchaba como un extraño de principio a fin, como si estas conversaciones no tuvieran nada que ver con él. De repente, habló. Franz, ¿qué vas a hacer?
El rostro de todos cambió ligeramente, pero no dijeron nada. No estaban listos para enfrentarse a él antes de estar seguros del propósito de Franz. Quienes participaron en esta rebelión deben ser severamente castigados. En concreto, los líderes serán condenados a la horca, y los demás serán sentenciados según la gravedad del caso. Debemos abolir todos los títulos de los nobles que participaron en la rebelión y confiscar todas sus propiedades, pero otros planes específicos pueden ser decididos por el Parlamento noble. Franz habló con decisión, pues no temía que alguien se le opusiera. Cientos de nobles murieron en la rebelión de Viena. Si esos rebeldes no eran severamente castigados, los familiares y amigos de los muertos no lo permitirían. Para los nobles, de hecho, el castigo más grave no era la muerte, sino la pérdida de su título y su feudo, lo que significaba que la gloria familiar quedaba arruinada. Varios archiduques se miraron, y el archiduque Luis habló primero. Franz, esta vez la implicación es demasiado amplia. ¿Podrías al menos dejarles conservar sus títulos? Franz meneó la cabeza y dijo: si el castigo es leve, me temo que aún más gente participará en la próxima rebelión. ¿Y cómo se lo explicaremos a las familias de los fallecidos? Según nuestras estadísticas aproximadas, me temo que más de una docena de familias nobles serán exterminadas. Todos se pusieron serios, pues ser aniquilado era sin duda la consecuencia más terrible. Si algunas familias nobles eran aniquiladas, entonces la calidad del castigo era muy diferente. Durante el Sacro Imperio Romano Germánico, si el emperador quería confiscar un feudo, se habría encontrado con la oposición colectiva de todos. Pero en la época austríaca era diferente. Los nobles domésticos no eran tan fuertes, y no había ninguna situación en la que el emperador no pudiera hacer nada solo porque varios nobles se unieran para luchar contra él, por eso Franz se atrevió a jugar así. Aún más nobles se verían involucrados a medida que avanzaba la investigación. Mientras un miembro de una familia noble participara en la rebelión, toda su familia estaría involucrada, pues no había otra manera de esclarecer este tipo de cosas. Por supuesto, si eran lo suficientemente inteligentes, todavía había una manera de escapar. Siempre que pudieran demostrar su valor a Franz antes de que se completara la investigación, Franz podría ser misericordioso. Capítulo 40. Tras la represión de la rebelión en Viena, Franz ordenó inmediatamente que los militares tomaran el control de toda la ciudad. Posteriormente, se dedicó a registrar las casas de los rebeldes y confiscar sus bienes, lo que le llevó mucho tiempo debido a la gran cantidad de personas involucradas. Para apaciguar al público, Franz repartió comida de socorro de inmediato. Todo el dinero provenía de la propiedad confiscada, así que no le importó regalarlo. Luego se distribuyeron gratuitamente alimentos, carbón y otros artículos de primera necesidad y, como resultado, el público, que acababa de ser acosado, finalmente se tranquilizó. Con fines políticos, Franz también definió decisivamente la rebelión y culpó a los capitalistas. Los medios de comunicación en Viena estaban controlados por él, por lo que en ese momento, todos los artículos publicados eran: cuidado con la conspiración de los capitalistas, el papel de los malvados manipuladores internacionales entre bastidores en la rebelión de Viena, los capitalistas huyeron. Otros titulares eran confiscación de bienes y confiscación de bienes, pues en aquel momento la labor más importante del gobierno interino austríaco era llevar a cabo la confiscación de bienes. Como no todos los capitalistas y nobles involucrados en la rebelión se encontraban en Viena, esta labor tenía un largo camino por recorrer. Antes de que Franz hubiera nombrado un gabinete, la noticia del estallido de la rebelión lombarda llegó a Viena. Fue otro duro golpe para la nobleza conservadora. Cuando el alarmismo se hizo realidad, la reforma fue inevitable, y la voz de los reformistas en el gobierno austríaco resurgió. Para evitar el colapso del imperio, los conservadores tuvieron que aceptar esta realidad. El 18 de marzo de 1848, Franz nombró al marqués Felix Schwarzenberg como primer ministro. Karl Ludwig von Broeke como ministro de Hacienda. El conde Leo von Tussaustein como ministro de Educación. El archiduque Luis como ministro del Interior. El conde Koloff como ministro de Estado. Clemens Metternich como ministro de Asuntos Exteriores. En lo que respecta a la reforma política de Austria, Franz tomó desde el principio medidas conservadoras, como se puede ver en la lista anterior. Las posturas políticas mostraron vívidamente.
Un primer ministro que abogó por una fuerte represión de la revolución, un ministro de finanzas que abogó por una reforma financiera, un ministro de educación que abogó por una reforma educativa y un ministro del interior y un ministro de Estado conservadores. En aras del equilibrio de poderes, Franz incluso volvió a nombrar al infame ex primer ministro Metternich como ministro de Asuntos Exteriores. De hecho, la razón principal fue que los medios diplomáticos de Metternich eran lo suficientemente fuertes y que en ese momento no había mejor opción en Austria. La primera prioridad, después de la creación del nuevo gobierno, fue abordar las consecuencias de la rebelión de Viena. El proceso de distribución de alimentos de socorro sin duda no duraría mucho, pero los capitalistas estaban profundamente involucrados en la revolución y no podían salir de ella, y algunos incluso habían huido. Por lo tanto, era imposible reanudar la producción. En ese momento, la mitad de la población de la ciudad estaba desempleada. Si no hubiera ayuda del gobierno, Viena pronto se vería sumida en el caos. Franz presidió la reunión del gabinete con decisión. Actualmente, la rebelión en Viena ha terminado, por lo que las obras de reconstrucción posbélica deben comenzar de inmediato. Casi 40.000 prisioneros necesitan reasentamiento urgente. ¿Qué planes tiene el gabinete? Considerando la situación en ese momento crítico, todos los funcionarios tuvieron que cumplir con sus obligaciones tan pronto como asumieron el cargo y no tuvieron tiempo de familiarizarse con sus trabajos. El primer ministro Félix respondió: sugiero que se adopte el sistema económico de tiempos de guerra. El gobierno se hará cargo de esas fábricas sin dueño y reanudará la producción para proteger el empleo del público. En cuanto a los detalles del plan, podemos ajustarlo según la situación actual. También reorganizaremos la línea de producción según la demanda del mercado para evitar desperdicios. Como era de esperar, Austria también adoptó un sistema económico de guerra en su historia y sobrevivió a las dificultades iniciales. La situación esta vez fue mejor que históricamente porque Franz movió lo suficientemente rápido para apoderarse de los capitalistas y confiscar directamente sus fábricas. En otras palabras, a medida que transcurrió el tiempo, este país estuvo dominado por el sistema económico estatal, y el público no se oponía a él, porque las empresas estatales no podían explotarlo sin escrúpulos como las empresas privadas. Actualmente, la situación en Austria es muy mala. Ha habido una rebelión en Italia, y Hungría también está en crisis, por lo que es necesario adoptar un sistema económico de guerra. Pero si el gobierno ha confiscado tantas fábricas y trata de reanudar la producción, los costos laborales seguramente aumentarán, dijo el ministro de Hacienda, Karl. No cabía duda de que el gobierno debía mantener su reputación, y las leyes promulgadas debían cumplirse. La ley de protección laboral, que había sido suspendida, no podía ignorarse. Franz negó con la cabeza y dijo: el coste de la mano de obra no aumentará mucho. Se basa en el nivel salarial promedio de los trabajadores de la industria vienesa antes de la rebelión. En la mayoría de las industrias, también podemos adoptar un sistema de trabajo a destajo. Más trabajo y más dinero estimularán el entusiasmo de los trabajadores. A medida que aumenten los salarios, también aumentará la producción de los trabajadores. Si volvemos al sistema económico de guerra, el despilfarro causado por la competencia de mercado desaparecerá. Mientras nuestra gestión no sea un problema, no debería haber pérdidas. Por el momento, no había competencia en el mercado. Si la producción se llevaba a cabo según lo previsto, no debería haber pérdidas ni grandes aumentos de costos, a menos que algo saliera mal. De todos modos, la economía planificada era solo a corto plazo. Solo tomaría 2 o 3 años como máximo reprimir las rebeliones en diversos lugares en la medida de lo posible. El proceso de corrupción de los líderes tomaría más tiempo. Cuando estalló la guerra de Crimea, Austria aprovechó la contienda para paliar los dolores provocados por los cambios económicos y recurrió al dinero de guerra para curar sus heridas. Los ojos de Karl se iluminaron con una idea. Si adoptaban el sistema de trabajo a destajo, podrían evitar fácilmente la ley de protección laboral. Si el salario del 99% de los trabajadores excedía este estándar, el 1% restante simplemente no importaba. La sugerencia de Su Alteza es muy acertada. De hecho, todas las industrias pueden adoptar el sistema de trabajo a destajo. Si algún trabajo requiere la cooperación de más de una persona, también pueden agrupar a los trabajadores. Esto puede aumentar eficazmente la eficiencia de la producción. Dijo Carly con una sonrisa. Un momento. Esta sugerencia no tiene nada que ver conmigo. Es lo que los expertos han descubierto mediante la investigación.
Debemos prepararnos con mucho cuidado para explicarlo al mundo exterior. Mientras los trabajadores ganen más dinero, supongo que no habrá problema con la implementación. Dijo Franz, deteniendo a Carl. No quería que lo regañaran en el futuro. Por mucho que lo embelleciera, era en esencia un método de explotación más avanzado. Considerando su estatus, era perfectamente posible que lo regañaran. Por lo tanto, fue mejor atribuir esta idea a los expertos. Todos estaban acostumbrados a asumir la culpa y posiblemente no les importaría asumir un poco más. Si fuera necesario, podían justificar cualquier conclusión. Habían sacado muchas más conclusiones disparatadas, y este sistema de trabajo a destajo no era nada. Fin del capítulo 40.